En el siguiente video vamos a ver cómo se encuentra el área que hay entre dos curvas. En muchas situaciones, cuando nosotros vemos una gráfica, vamos a ver dos funciones que se están cruzando y que al momento que sucede esto, se va a observar que existe un área que hay entre estas dos curvas. Lo que hay que entender primeramente es que esto se obtiene con un método, el teorema fundamental del cálculo, pero si lo hacemos aparte se podría encontrar, nada más que aquí lo que hacemos es resumirlo en una fórmula para que ya sea un poco más rápido. Lo podemos hacer normalmente si nosotros encontramos el área bajo la curva que hay en la que está en la figura en azul. Si vamos a encontrar el área bajo la curva, encontramos todo el área que hay desde la curva hasta el eje de la X en el intervalo de A a B. Ese es todo el área. Pero si nosotros hacemos la resta de la otra área que hay bajo la curva en el mismo intervalo, vamos a tener esta nada más, la que está aquí en blanco. Si nosotros hacemos la resta del área que encontramos con la de azul con el área que está en el rojo, entonces al final encontramos el área que está entre estas dos curvas. Para no hacer tanto, porque podemos encontrar algunos errores, para no hacer tanto trabajo, vamos a utilizar nosotros una simplificación de eso que les acabo de explicar. Y esto lo realiza precisamente a través de esta fórmula. Si ustedes observan es lo mismo. La función que está en azul, le restamos la función que está en rojo. Y con esto nosotros encontramos el área que hay entre estas dos curvas. Nada más que debemos de tener en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo, la función f de x siempre va a ser la que pasa por arriba del área que hay entre las dos curvas. Siempre es la que pasa por arriba. Si ven, es la de azul y esta corresponde a f de x. La función g de x, que es la que se va a restar, tiene que ser aquella que pasa por debajo de lo que es el área entre las dos curvas. Siempre debe de ser de esta forma, porque si no tendríamos errores, sobre todo tendríamos por ejemplo áreas negativas y eso pues no es posible. Si queremos encontrar el área correctamente tiene que ser siempre la función que pasa por arriba restado de la función que pasa por debajo. Ahora, vamos a hablar de los intervalos A y B que corresponden a donde está precisamente el área que hay entre las dos curvas. Vean que los intervalos A y B son los puntos de intersección que están dentro de estas dos curvas. Claro está, la A y la B pueden ser otros puntos diferentes, nada más que en este está exactamente en donde está el cruce de las dos curvas. Si los dos intervalos A y B te los proporcionan, felicidades porque ya los tendrás. Pero si en algún momento dado a ti no te proporcionan los intervalos de A y B, entonces no te preocupes, lo único que tienes que hacer es realizar una igualación de las dos funciones f de x igual a f de x, es decir, así. Y con esto tú vas a encontrar precisamente los intervalos A y B si resuelves la ecuación que te da, ya que como las dos las estamos igualando, les estamos diciendo que cuáles son esos valores en los cuales tanto satisface a la f de x como satisface a la g de x. Y ahí es en donde encontrarás los dos valores que necesitas para poner en la fórmula de la integral y ya después aplicas el teorema fundamental del cálculo y encuentras la solución. No debe de ser tan difícil encontrarlo, pero sí es indispensable que ustedes, si pueden ayudarse a través de una gráfica, lo hagan, porque así sabrán ustedes cuál es la función que pasa por arriba y cuál es la función que pasa por debajo. Los ejercicios que ustedes pueden manejar pues va a ser diferentes. Va a haber ejercicios que les proporcionen la gráfica, inclusive les proporcionen los intervalos A y B, les proporcionen cuál es la función que está por arriba, cuál es la función que está por debajo, pero hay ocasiones que los ejercicios nunca te van a decir esto, tú los tienes que encontrar. Para ello vamos a hacer un ejercicio muy sencillo en los cuales les vamos a mostrar que a través nada más de cómo son las funciones, cómo se representan algebraicamente, a través de ella podemos nosotros encontrar tanto la gráfica como los intervalos y después vamos a aplicar el área que hay entre las dos curvas aplicando el teorema fundamental del cálculo y van a ver que esto es muy sencillo. Nada más que sí, tengan cuidado porque voy a borrar varias veces el pizarrón debido a que no me cabe todo el ejercicio en esta situación. Primero entonces vamos a concentrarnos en el ejercicio que vamos a poner.
Recuerden que si ustedes tienen dificultades en entenderle, pueden pausar el video, pueden regresarlo, pueden ver de nuevo todo el video hasta que ustedes comprendan qué es lo que se les está diciendo. Si no le entienden, vuelvan a repasarlo. Están apenas ustedes aprendiendo a utilizar las fórmulas de la integral definida, así que yo les recomiendo que repasen. Vamos a ver, dice el ejercicio, encontrar el área entre las dos curvas y la primera es f de x cuadrada menos 2x, y la segunda vamos a ponerle g de x. Este caso también va a ser una función cuadrática, 12 menos x al cuadrado. Es lo único que les van a proporcionar a ustedes como datos para encontrar precisamente el área que hay entre estas dos curvas que tenemos aquí. Es todo. No les van a dar gráfica, no les van a dar los intervalos, pero van a ver que esto es muy sencillo si nosotros lo interpretamos correctamente. Vamos primero a empezar con la gráfica. ¿Qué les parece? Vamos a graficar estas dos funciones. De acuerdo a lo que ustedes ya deben de saber, se puede graficar de diferentes maneras. Ustedes pueden graficarlo a través de una tabulación. Si lo quieren hacer, háganlo, es una tabulación. Pero también existen datos más relevantes en donde ustedes pueden encontrar esto más fácilmente. Recuerden que en Matemáticas 4 ustedes vieron funciones, y las funciones nos va a servir precisamente para realizar gráficas rápidas a través de los parámetros que nosotros sabemos. ¿Qué les parece? Vamos a iniciar con f de x, que es la primera, x al cuadrado menos 2x. Primeramente, si ustedes observan, esta función es una función cuadrática, la cual nos realiza curvas que se llaman parábolas, y además tiene tres parámetros importantes: el parámetro a, el parámetro b, el parámetro c. A en este caso vale 1, b vale menos 2 y c vale 0. ¿Qué es lo que nos está indicando a nosotros esta función? Es muy simple. Realizamos nuestro plano cartesiano y checamos. Debido a cómo está escrita esta función y los parámetros, nos dice que si a vale 1, es decir, si es positivo el parámetro a, entonces es una parábola que abre hacia arriba. Como b sí existe, entonces el vértice se traslada hacia la derecha o hacia la izquierda. No sabemos hasta dónde hasta que analicemos nosotros la posición de a y b con respecto a sus datos, es decir, 1 positivo, 2 negativo. Son signos diferentes, y recuerden que aquí hay dos connotaciones, una en las cuales son y dd, iguales izquierda, diferentes derecha. Como este es positivo y negativo, entonces son diferentes, y como son diferentes, entonces cae en esta connotación. El vértice, como son diferentes, se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, esta parábola abre hacia arriba y se desplaza hacia la derecha. ¿Cuánto y cómo? Esto nos lo podría dar más significativamente el parámetro c, ya que este vale 0, lo que significa que la parábola que tenemos debe de cruzar exactamente en el 0, es decir, en el origen. La parábola debe de cruzar aquí. Por lo tanto, si cruza en esa posición, abre hacia arriba y se desplaza el vértice a la derecha, entonces tenemos lo siguiente. Rápidamente nosotros podemos ver que esta parábola es más o menos así. Digo más o menos porque no es necesario que nosotros encontremos una gráfica real. Solamente tenemos que interpretarla para poder ver cuál es nuestra parábola de las dos que tenemos, cuál es la que pasa por arriba, y podamos interpretarlo a través de una integral. Esta es la forma como se grafica rápidamente una función cuadrática, a través de los tres parámetros. Recuerden, si es positivo, abre hacia arriba. Como b existe, el vértice se desplaza derecha o izquierda. Dependiendo los signos de a y b, más y menos, como son diferentes, se desplaza hacia la derecha. Si fueran iguales, se desplaza hacia la izquierda. Y c, como vale 0, el c nos indica el punto exacto donde nuestra parábola cruza exactamente al eje de la y, que en este caso, como c vale 0, entonces cruzará en el origen.
Así de rápido se puede graficar una función cuadrática. Abre hacia arriba, se desplaza hacia la derecha el vértice y pasa por 0. Vamos a graficar ahora nosotros la siguiente función haciendo algo similar. Vamos a ver que no es tan complicado encontrar la gráfica. Espero que les sirva a ustedes cuando lo vayan a encontrar en cualquier ejercicio, sobre todo de parábolas. Vamos a ver el siguiente. Es g de x ahora, que es 12 menos x al cuadrado. Vean ustedes que en este caso esta función carece del término b, lo que implica entonces que el vértice está exactamente en el eje de la y. Pero vamos a analizar los parámetros a, b y c. Vean bien, a es el parámetro que está elevándose al cuadrado, el coeficiente que acompaña el término cuadrático, que en este caso es menos 1. b no existe, este es 0, y c vale 12. ¿Qué significa esto? Como a es negativo, entonces es una parábola que abre hacia abajo. Positivo abre hacia arriba, negativo hacia abajo. Además, como b no existe, significa que el vértice está exactamente en donde está el eje de la y. Ahí es en donde estaría. No hay un desvío del vértice ni a la derecha ni a la izquierda. Y además, como c es 12, implica que debe de cruzar exactamente en 12. Ahí es en donde tiene que cruzar nuestra parábola. Abre hacia abajo y el vértice exactamente en 12. Entonces esta parábola hace esto. Más o menos. Puede ser que, por ejemplo, este cruce esté un poco arriba o esté un poco más abajo, no lo sé. Todo depende. Aquí lo que me interesa no es tanto observar exactamente la gráfica. Lo único que tengo que hacer es observar cuál es la gráfica que pasa por arriba y cuál es la gráfica que pasa por debajo. Sabemos que la que pasa por arriba es la de g de x y la que pasa por debajo es la de f de x. Y con esto va a ser más que suficiente para que ya nosotros lo llevemos a la integral. Pero nos hacen falta dos datos esenciales. ¿Cuáles son esos dos datos esenciales? Los cruces que hay en esas dos funciones cuando se realizan en la gráfica. Eso es lo que nos hace falta. Y como yo les decía, hay una forma muy fácil de encontrar los cruces debido a que las dos posiciones de A y B deben de coincidir con las dos funciones. Y la única manera para poder identificar cuáles son esos puntos, esos valores, es que nosotros hagamos una igualación de f de x con g de x. Si nosotros hacemos esta igualación, vamos a observar lo siguiente. F de x nos da x al cuadrado menos 2x y la g de x nos da 12 menos x al cuadrado. Vamos a igualar a 0 esta ecuación para que nosotros tengamos ya una idea de cómo encontrar nuestros resultados. Vamos a empezar primero por, en este caso, x al cuadrado. Tenemos menos x al cuadrado, así que lo pasamos para este otro lado y nos da más x al cuadrado. Menos 2x y menos 12. Y con esto igualamos a 0. Esto nos va a simplificar a 2x al cuadrado menos 2x menos 12. Lo que implica también que si nosotros le sacamos un factor común que es el 2, ya que tenemos números pares, 2 que multiplica a x cuadrada menos x menos 6. Ahí tenemos ya nuestra función que está simplificada para que no nos cueste tanto trabajo en encontrar los resultados. Nuestra ecuación en la cual vamos a encontrar los resultados es x cuadrada menos x menos 6, esta es igual a 0. Y aquí nosotros lo que hacemos es sacar las raíces de esta ecuación para que podamos encontrar cuáles son los datos de A y B. Pero recuerden que para encontrar las raíces de una función cuadrática, de una ecuación cuadrática, existen varios métodos. Ustedes ocupen el que mejor quieran. Recuerden que uno de los métodos, o el más sencillo de ellos, es ocupar la fórmula general cuadrática, aquella que dice menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2 veces a. Lo pueden ocupar, o bien, si ustedes saben factorizar, que a estas alturas yo creo que la mayoría ya debe de saber factorizar, pueden ocupar factorización para que puedan encontrar las raíces. Vamos a ocupar factorización, que es la forma más sencilla y más rápida para encontrar las raíces.
Recuerden que este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, así que este está muy sencillo. Se obtiene la raíz cuadrada del primero y se ponen los dos paréntesis. Se pone el signo del en el primer paréntesis, el signo del segundo término que es negativo. Se multiplican los dos signos que tenemos en el segundo y tercero, menos por menos, y el resultado lo colocamos en el último paréntesis, en el segundo. Posteriormente vamos a encontrar dos números, y estos números tienen que cumplir dos características. La primera, que al multiplicar estos números nos dé un valor 6, y al ser la diferencia de estos dos números me tiene que dar 1. Obviamente, entre los números que multiplicados dan 6 y que la diferencia es 1, sería el 3 y el 2. Y también existe la regla que dice que el mayor de esos dos números debe de estar en el primer paréntesis, así que este es 3 y este es un 2. Por lo tanto, si yo igualo cada uno de ellos a 0 y despejo x, vamos a observar que obtenemos los valores de las x en donde están cruzándose precisamente las dos funciones. En este caso, x más 2 va a ser igual a 0 y x va a ser igual a menos 2. Por lo tanto, este valor va a ser menos 2 y este otro va a ser 3. Y listo. Ahí es en donde están precisamente los intervalos en el cual vamos a evaluar nuestra función. Así es como se encuentra tanto la gráfica como los intervalos menores y mayores para que no les cueste ya tanto trabajo si en dado caso no se los dan. Si les dan cualquiera de ellos, tanto la gráfica como los intervalos, ya no tienen que hacer tanto rollo. Ya no tienen que hacer todas estas operaciones porque ya se los están dando. Esto es cuando no se los den. Así que vamos a seguir trabajando con estas dos funciones. Voy a borrar esta parte. Recuerden repasar la forma de cómo encontrar la solución, en este caso de los intervalos. No es tan complicado. Todo ya ahorita es álgebra. Todo ustedes ya se supone se lo saben. Y para ello tienen que repasar muy continuamente. Ahora sí, voy a interpretar estas funciones, pero como debe de ser de acuerdo a la fórmula de la integral indefinida. En este caso es así. Recuerden que la fórmula es muy sencilla, yo se los escribo así de esa manera porque así es como nos podemos aprender muy fácilmente, f de x, g de x. Pero recuerden que f de x es la función que pasa por arriba. Y de acuerdo a lo que tenemos, la función que pasa por arriba es g de x, no es f de x. Entonces, a pesar de que originalmente está así, para este ejercicio, este sería primero g de x y este otro, que es el que pasa por debajo, debe de ser f de x, solo para este ejercicio. Recuerden que varía dependiendo de cómo le asignen ustedes a las funciones. Si esta es la integral, entonces ya la voy a escribir de acuerdo a una integral para encontrar el área que hay entre estas dos curvas. Esta es el área. Ahora, primero dice integrales, intervalos menores y mayores. En este caso, menos 2 y 3. Y ahora voy a sustituir las dos funciones. Primero g de x. 12 menos x al cuadrado menos, dice la fórmula, menos f de x, que sería x al cuadrado menos 2x, y todo esto multiplicado por dx. Ahí está para ya encontrar el teorema fundamental del cálculo. Solo que lo que tenemos que hacer es resolver entonces nuestra integral. Vamos a simplificar esta ecuación y este nos quedaría entonces integral de menos 2 a 3, y voy a quitarle los paréntesis, todo con corchetes. 12 menos x al cuadrado menos x al cuadrado más 2x dx. Si ahora esto lo simplificamos, nos va a quedar entonces que el área sería integral de menos 2 a 3. Voy a poner primero los términos cuadráticos, que en este caso sería menos 2x al cuadrado más 2x. Y luego el 12. Listo. Si yo lo puedo simplificar, lo puedo hacer como también lo hice para encontrarlo. Puedo sacar el valor 2
como término común, debido a que está en los tres términos, lo puedo hacer. Si no, no lo hagan, no se preocupen, es lo mismo. Yo lo voy a hacer debido a que como este 2 va a estar afuera de lo que corresponde al paréntesis, luego ese 2, por ser una constante, puede salir de la integral. Es decir, yo voy a encontrar primero una integral de menos 2 a 3 y voy a factorizar en 2 y me quedaría así nuestra integral. Pero este 2 va a salir, así que este va a estar multiplicando a lo que ya vaya a obtener con lo que es la integral. Ahí está. Después de esto lo que vamos a hacer ya es resolver la integral que nos va a llevar a encontrar el área que hay entre las dos curvas. Voy a borrar por aquí. Y vamos a resolver la integral. Como son tres términos, vamos a separar en tres integrales. Recuerden que todas las integrales que vamos a realizar son integrales que al final están afectados por el 2. Vamos a realizar, y todas de ellas tienen también el intervalo de menos 2 a 3. Pero primero voy a realizar normal. Vamos a poner las tres integrales. Aquí me falta de x más x de x más 6 de x. Ahí están todas las integrales y al final se multiplica por 2. Y cada integral con el intervalo de menos 2 a 3. Resolvemos y obtenemos lo siguiente. Menos x al cuadrado nos daría menos x al cubo sobre 3. Más x de x nos daría x al cuadrado sobre 2. Y el 6 nos quedaría más 6x. Y recuerden que esto se evalúa de menos 2 a 3. Ahí está. Ahí tenemos el resultado ya de nuestra integral. Vamos ahora a aplicar el teorema fundamental del cálculo para encontrar la solución. Voy a borrar aquella parte de abajo. Vamos a evaluarlo a través del teorema fundamental del cálculo. 2 que multiplica. Recuerden que el teorema fundamental del cálculo es evaluar con los intervalos la primitiva, pero primero con el intervalo mayor, primero el 3. Así que nos quedaría aquí menos 3 al cubo sobre 3 más 3 al cuadrado sobre 2 más 6 por 3. Esta es la primera parte. Vamos a restarle la misma primitiva, pero con el intervalo menor, que en este caso es menos 2. Recuerden que todo esto está multiplicando al final por 2. Así que vamos a restarle ahora con menos 2. Sería menos 2 al cubo sobre 3 más menos 2 al cuadrado sobre 2 más 6 por menos 2. Ahí está. Si ustedes observan, ya sustituimos nosotros y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar lo que sabemos de operaciones con números, en este caso elevaciones, multiplicaciones, sumatorias. Vamos a ver cómo nos queda entonces al final. Vamos a simplificar cada uno de ellos paso a pasito. En este caso tenemos menos 3 al cubo entre 3. Como este es un 3, está elevándose al cubo y está dividido entre 3, pues nada más es un 3 elevado al cuadrado. 3 por 3 nos daría 9. ¿Por qué? Porque el otro 3 se cancelaría con este. En el siguiente nos daría más 3 al cuadrado es 9 sobre 2. Y luego más 6 por 3, 18. Ahí tenemos la primera parte. La otra parte sería menos. Y es un menos 2 al cubo, va a dar menos por menos, entonces aquí es más. 2 al cubo es 8 y nos quedaría 8 tercios. Para el siguiente, menos 2 al cuadrado positivo también, pero como es un 2 y el 2 luego está multiplicado al cuadrado, o está elevado al cuadrado y dividido entre 2, pues nada más nos queda un 2. Porque el otro 2 se cancela con el de abajo. Y al final, menos 6 por 2, 12. Si nosotros seguimos simplificando, vamos a ver cómo nos daría. Aquí tenemos menos 9 más 18, pues son 9, ¿no? Vamos a ponerle 9. Más
9 medios. Menos, más 2 menos 12 son menos 10. O sea, 8 tercios menos 10. Y ahora hacemos la simplificación de cada uno de los corchetes. 2, que multiplicaría a... En 9 enteros hay 18 medios. 18 medios más 9 medios son 27 medios. Menos 8 tercios menos 10. Los décimos, o sea, 10, vamos a convertirlo en tercios, sería 30 tercios. 8 tercios menos 30 tercios nos da menos 22 tercios. Menos por menos nos daría más, y entonces esto se puede simplificar todavía en 2 que multiplica a 27 medios más 22 tercios. Resolvemos entonces la sumatoria, en este caso de fracciones, la que tenemos aquí, 2, y resolvemos la suma de fracciones. 3 por 2 son 6, multiplicamos 3 por 27, 7 por 3 nos da 21 y llevamos 2, 3 por 2 6 y 2, 8. Igual, ahora 2 por 22 sabemos que es 44, y 81 más 44 nos daría 125. 125 sextos, que si nosotros lo multiplicamos por 2, entonces nos daría 125 tercios. Este es el resultado, pero como es área entre las dos curvas, entonces es unidades cuadradas. Y listo. Así es como se resuelve el área que hay entre dos curvas. Simplemente tenemos que llevar al final estas dos funciones con los intervalos, saber cuál es la gráfica que pasa por arriba para poder llegar a la solución. Espero que les haya servido, chicos. De antemano, pues muchas gracias por ver todo el video. Sé que es un poco largo, pero al final se explica todo. Así que vamos a hacer más videos. Ya este es el área que hay entre dos curvas. Vamos a ver otro video del último tema y con eso terminamos el semestre.